Muy buenos días, profesores, bienvenidos a su novena sesión virtual. Les agradezco compartir este espacio de 10 a 12. Les recuerdo, profes, que es mejor que estén trabajando desde sus computadores porque vamos a realizar una actividad en Tinkercad. Eh, en la actividad de la semana pasada trabajamos con dos tipos de servomotores y aprendimos a manejarlos y cómo controlarlos mediante programación. El primero de ellos era el servo paso a paso, en el cual mediante la función fijar el ángulo del servo podíamos controlar la posición en la cual ubicábamos la hélice, esa cuñita del servo. Ese servo tiene un alcance pues de 0 a 180, no puede emitir a un rango más amplio, pero aprendimos a utilizar esa función que nos permite controlar la posición del servo. Este servo se utiliza mucho en aplicaciones relacionadas con robótica, como para mover articulaciones, brazos robóticos eh, o elementos que quieran un movimiento de precisión. También se utiliza mucho como para mecanismos como arañas robots. Eh, en el caso del sombrero se utiliza para darle esa modulación a la boca. Se utiliza mucho para trabajar ese tipo de articulaciones con movimientos finos. El segundo tipo de servo que vimos, el de giro continuo, tenía un alcance mucho mayor al de 180, permitía dar una vuelta completa. Y lo interesante era que este servo tú le podías graduar la velocidad con la cual iba a rotar. Esta aplicación, este servo se utiliza mucho en situaciones que queramos un desplazamiento más largo, que es ubicándolo en un vehículo. También este servo se utiliza también para manejar algunos mecanismos que requieran graduar la velocidad de rotación. La ventaja es que también con este servo aprendimos a controlarlo utilizando la misma función del servo paso a paso. Y vimos tres situaciones muy importantes de este servo, que es cuando lo fijamos a 0, 90 y 180. Lo interesante también era como ver qué pasaba en esas situaciones. Entonces vimos que en 90 el servo no debería desplazarse, es como su posición estática, estate quieto, su posición de stop, y en 0 y 180 rotaba en direcciones opuestas. A medida que íbamos seleccionando ángulos cercanos al valor central de 90, veíamos cómo cambiaba la velocidad de giro. Estos dos servos son los que se utilizan en programación. Para hacer la actividad de esta semana, que es el Minotron, vamos a utilizar dos servos de giro continuo. Y pues teniendo en cuenta esos ángulos de giro, vamos a poder programar esas órdenes de si queremos que vaya hacia adelante, hacia atrás, derecha y izquierda. El día de hoy vamos a ver algunas páginas que nos ayudan a explorar cómo montar un elemento en específico. En este caso, si necesitamos montar un sensor de temperatura, cómo buscar el montaje, la configuración electrónica que necesitamos para que nos funcione. Pero digamos, profesores me comentaban, bueno, ¿dónde lo encuentro? Entonces les voy a dar unos referentes, profes, para trabajar y a partir de eso, de esa búsqueda, vamos a hacer una actividad. Entonces la primera página que les recomiendo, profes, es la siguiente. Muchos profesores me han preguntado cómo encontrar pues, los montajes para conectar diferentes componentes. Resulta que no hay un portal en específico que les ayude en eso, pero hay varios que nos ayudan con ciertas funciones en específico. En español encontré un portal que se llama Prometec. Entonces voy a buscarlo, Prometec, Arduino, pongo. Y es un portal de una tienda que tiene una sección de tutoriales. En la sección de tutoriales tiene una introducción como de montajes básicos de Arduino, como los primeros pasos en Arduino. Y tiene también una sección de actuadores y sensores. Como hemos visto, profesores, hay dos tipos de elementos que podemos conectar en los Arduinos, que son los actuadores, que son como motores, luces, objetos de electrónica que le vamos a enviar órdenes, y los sensores son los que van a recoger información. Entonces cuando abrimos en esta página nos va a mostrar tutoriales de cómo conectar diferentes componentes
en nuestro Arduino. Incluso nos muestra el código en el lenguaje que utilizamos con la actividad de hace 8 días, en el sábado de hace 8 días. Entonces, si quiero conectar un transistor, un relé, un sensor de temperatura, un circuito, un joystick, un sensor de distancia, en esta página podemos encontrar cómo es el montaje y el código que lo hace funcionar. Entonces, digamos, me meto en el sensor de distancia y me muestra como los elementos que tengo que implementar en el circuito, el diagrama eléctrico, pues, y el diagrama que pues hemos trabajado para hacer los montajes, el de FreeXIN, de cómo sería la configuración. También pues les bota como cómo sería el código. Es una página muy interesante porque les explica paso a paso cómo hacer los montajes en el lenguaje Arduino. No hay una página oficial en Mblox, pero hay páginas que trabajan ejercicios muy sencillos como esta. Y en ese caso, listo, si no tengo esa página, ¿cómo encuentro cómo conectar un sensor? La otra solución es buscarlo desde Google. ¿Cómo lo busco desde Google? Digamos, voy a buscar el sensor de distancia y quiero ver cómo se puede conectar con el Arduino. Entonces, sensor, distancia, Arduino. Y por lo general es mejor cuando uno coloca como la referencia del elemento HCSR04. Y en imágenes ustedes pueden ver, profesores, cómo realizar el montaje de ese sensor. En Google hay muchas páginas que les explica cómo hacer los montajes, cómo conectar cada uno de los componentes. Y es el mejor recurso para saber cómo conectar esos elementos de electrónica, esos componentes de electrónica, ya sean sensores o actuadores. Listo, profesores, tenemos ahora esa configuración, que es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir el código que nos haga funcionar ese sensor de intensidad de luz. Para eso, muy importante, vamos a empezar por hacer una variable de tipo entero, o sea, int de entero, que nos mida la intensidad de luz. Punto y coma. Perfecto. Creamos esa variable que nos va a medir la intensidad de luz. A esa variable le vamos a asociar esas mediciones que haga ese sensor, o sea, esa información que recoja de esos 1024 posibles resultados. Declaramos esa variable y vamos a la parte de la configuración de los puertos que vamos a leer. Voy setup. Importante, profesores, tener cuidado con las mayúsculas, con las minúsculas, porque el programa reconoce eso. Si estamos haciendo espacios, todos esos elementos los reconoce el programa y no los puede botar como errores. Por ejemplo, acá en la variable, en vez de escribir intensidad espacio luz, lo hice con una barra al piso, que es la forma como se debe escribir correctamente. En vez de utilizar espacios, utilizar barras al piso, líneas que asocien, que conecten palabras, porque el programa lo va a reconocer todo. Entonces en Voice Setup vamos a especificar el puerto con el cual vamos a trabajar. Entonces abrimos esos corchetes y al interior de los corchetes, muy importante que esté dentro de los corchetes, escribimos qué pin vamos a usar. En este caso pues vamos a hacer una lectura del pin análogo, de ese pin A0. Y ahí va una pregunta para ustedes, profes. ¿Ese pin se va a hacer para enviar información o se va a hacer para recoger información? Y esa parte es muy importante. Si recogemos información o si enviamos información. La respuesta va a ser pues que vamos a recoger información. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un sensor que va a hacer una medición del entorno, en este caso la medición de la intensidad de luz. Y por eso va a ser muy importante que especifiquemos que vamos a recoger información. Entonces pin en mayúscula la M. El modo del pin, ¿cuál va a ser? Ahí especificamos primero qué pin vamos a usar, que es el A0. Importante que esté en mayúscula, profesores, esa letra A,
A0, vamos a utilizar el A0 para hacer una lectura, o sea, a la tarjeta le va a llegar información, un input, punto y coma. Siempre poner ese punto y coma, profesores, que indica que ya terminamos esa línea de programa. Ahora, ¿qué paso sigue? Cuando trabajamos siempre con los análogos hay un paso protocolario que es especificar la razón de transmisión, o sea, la velocidad con la cual se va a enviar esa información, esa lectura de información a la tarjeta. Entonces, esta línea es más de protocolo y dice así: serial con S mayúscula, punto, begin. Y la velocidad a la cual se va a enviar la información va a ser de 9600. Esa va a ser la velocidad, punto y coma. Entonces de pronto ustedes dirán, bueno, ¿qué es 9600? ¿9600 qué? Ahí va a enviar 9600 bits por segundo. Va a ser una recolección de información de 9600 bits por segundo. Esa es la velocidad con la cual la tarjeta va a hacer la lectura de esa medición de la intensidad de luz en el entorno. O sea, va a ser súper rápida. O sea, de cierta manera va a recoger 9600 datos diferentes por segundo. Entonces está trabajando a mucha velocidad esa tarjeta, casi en tiempo real. Listo, ya especificamos el puerto con el cual vamos a trabajar, ya especificamos la velocidad de comunicación de la tarjeta. Ahora decirle, bueno, con ese puerto, ¿qué vas a hacer? Entonces en el void loop. Importante, profe, ¿se acuerdan que ese void loop les comenté que se parecía al por siempre? Entonces todo lo que esté dentro del void loop, dentro de esos corchetes, se va a realizar por siempre. Va a ejecutarse por siempre. Listo, ahora, ¿qué le digo en el void loop? Pues voy a decirle que me haga esa lectura pues, del sensor. Entonces a esa variable que cree, ciudad, voy a decir que esa variable que acabé de crear, que se llama intensidad, ahí me faltó la n, intensidad de luz, va a ser igual a la lectura del puerto análogo. ¿Cómo le digo eso? Importante que cuando escriba esa orden pues tenga en cuenta que estoy trabajando con los análogos. Entonces analog, y ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una lectura, voy a leer esa información. O sea, ¿se acuerdan, profesores, que en la actividad pasada poníamos write para enviar, para encender esos LEDs, como si enviáramos una orden? En este caso, como queremos recibir información, vamos a hacer una lectura, va a ser analog read, y entre paréntesis voy a colocar el puerto que voy a leer, pues que es el A0, punto y coma. Si hago la simulación, ya me debería funcionar. Ahí chévere mi circuito, puedo grabar la intensidad de luz con esta barrita. Si no le sale es porque no le han hecho clic sobre la fotoresistencia. Pero ¿cómo me doy cuenta de esa medición? ¿Cómo sé que me está midiendo? O sea, ¿qué valor le está asociando con la intensidad de luz? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Para eso, profes, hay una función que les permite visualizar esa lectura. Y se asocia con la palabra imprimir, print, en inglés. Entonces acá escribimos print. Paremos la simulación. Si no nos deja escribir es porque tenemos la simulación corriendo. Entonces acá escribo print. Especifico que voy a esa impresión, esa información que voy a visualizar corresponde a la lectura del serial, la lectura serial.
serial.print. La siguiente nomenclatura, uy, si ponen print ln, vamos por el momento print, listo, print, y vamos a hacer un print de el valor de intensidad de luz. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para que nos lo muestre de una manera chévere, vamos a primero acá entre comillas escribir intensidad luz, cierre comillas, para que cada medición me escriba intensidad de luz con el valor que voy a leer del puerto. Entonces acá cierro las comillas, punto y coma. Vuelvo a hacer un serial print, serial.print. En este caso utilicé las comillas porque estoy escribiendo texto, pero si voy a escribir números, simplemente pues pongo la variable que creé para recibir esa información, que es intensidad luz, y vamos a correr ese programa y veamos qué es lo que va a pasar. Ahí está haciendo la medición, pero ¿dónde visualizo esa información de medición? Acá me va a escribir la palabra intensidad de luz con un número. Se ve muy rápido, entonces para que haga como esa lectura más lento voy a ponerle un delay, pongámosle 2 segundos, bueno, un segundo, simulo, y ahí me bota intensidad de luz. Me la va a empezar a escribir con un número. Ahí va a estar en 164. Voy a llevarla como al límite. Que ustedes vean acá, profesores, que cuando seleccionan cuando hay máxima luz, me bota este valor 310, me lo está botando. Y cuando le voy bajando la intensidad de luz, que vean ese cambio de valor. Es muy incómodo pues cuando la información nos la bota de esa manera. Para que la bote renglón por renglón, uno hace lo siguiente. Voy a decir que me escriba esa información renglón por renglón. Entonces para eso al print le escribo ln al lado. Paremos la simulación y le escribo ln. Y ahí me va a cambiar cómo está llegando la información a mi serial. Entonces voy a ver que ahí me está poniendo que la intensidad de luz es 1. Entonces voy a ponerle acá espacio para que sea aún más chévere esa lectura de información. Espacio. En este caso sí va a reconocer los espacios, así que es bueno que los pongan. Y miren que ahí ya me puso la lectura de la información con espacio. Entonces si voy aumentando la intensidad de luz van a ver cómo aumenta ese valor. Aquí el rango me llega hasta 200, el máximo es 200, 310 más o menos. Pero en sí la lectura de información puede llegar hasta el valor de 1023. O sea, 1023 es el máximo valor. De acuerdo con lo que ya hemos visto de, de los puertos análogos que tienen como ese rango de recolección de información.
Entonces ahí me va haciendo esa, esa lectura de ese sensor. Ahora montemos un LED. Hagamos un montaje de un LED, profesores. Y voy a conectar ese LED a uno de los puertos análogos. Y voy a ver cómo se ve ese puerto análogo. Listo. Entonces, ubico la resistencia. Ubico ese LED en mi protoboard. Importante lo de las paticas, que la larga y la corta están a diferentes voltajes. Entonces voy a dejar esta en tierra. Hacemos el mismo montaje, solo que en vez de conectarle un puerto digital, el mismo montaje que hemos trabajado, en vez de conectarlo pues a un puerto digital, voy a conectarlo directamente a un puerto análogo. Entonces de acá voy a conectarlo al análogo 1. Entonces para hacer esa salida análoga lo puedo trabajar con los PWM. También es otra función que tienen esos puertos. Voy a hacer que esa información que me está recogiendo el sensor me la traduzca en el cómo encender y apagar ese LED. Pongo ese cable bien organizado, perfecto. Voy a mirar en el código cómo hago eso. Entonces en el código voy a especificar lo siguiente. Voy a decirle a la tarjeta pues que voy a utilizar ese pin para una salida. Entonces pin mode, voy a utilizar el 3. Esa es la diferencia entre los digitales y los análogos, que en análogos te voy a poner la letra que indique que es análogo. Y como va a encender un LED, voy a hacer output, punto y coma. Y así en voice setup le indico a la tarjeta que me debe hacer esa lectura. Ahora, ¿cómo enciendo ese LED? Entonces para eso voy a hacer lo siguiente, voy a analog, y como va a enviar una orden, analog write. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado antes con digital write? En este caso es analog write. Analog write, el pin que es el 3, ¿y qué valor le va a poner? Pues le va a poner la intensidad de luz que está midiendo. Luz. Entonces vamos a correr la simulación. Corramos esa simulación. Importante que esa resistencia esté en 220 ohmios. Y vamos a ver que cuando le damos clic y vamos moviendo nuestro como simulador de luz, le cambiamos la intensidad a ese LED. Podemos ver cuando se enciende más, cuando se enciende menos. Ahí se enciende menos. Cuando hay más luz se enciende más. Y esa es la configuración que vamos a hacer. Entonces, profes, les propongo que probemos esa configuración, pero con un servo. Miremos qué pasa cuando en vez de un LED también ubicamos un servo. ¿Qué pasa con esa posición del servo? Entonces esta es la actividad
del día de hoy, profesores. Agradezco su presencia. Gracias por las actividades de esta semana, estuvieron muy activos. Eh, muy buena esa participación de todos desarrollando esos montajes, esos circuitos. Y he visto que la recepción alrededor de la plataforma de Tinkercad ha sido muy buena. Y trabajar pues con código ha sido como interesante con ustedes, profes. Entonces la tarea pues va a ser montar eso con un servo, mirar cómo cambia la posición del servo, del microservo que utilizamos con la intensidad de luz, acompañado pues de ese LED. Listo, profes, les agradezco por compartir este espacio, que tengan una feliz tarde y nos vemos la otra semana con muchas más actividades. Que tengan un buen día, profesores.